Dios les bendiga en esta preciosa noche, noche del Señor. Le damos gracias a nuestro Dios por el privilegio que nos da en esta noche de estar llevando su palabra. Agradecemos a nuestros pastores Elías Torres y le damos gracias a nuestro Dios por permitirnos el privilegio de estar aquí en esta noche con ustedes. Vamos a estar considerando de la palabra del Señor en Juan 5 del 1 al 9 y Juan 5, 18. Y vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das en esta hora, Señor, de traer tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que toque cada corazón, mi Dios Santo. Porque tú eres el que conoce cada necesidad, mi Dios Santo. Y por eso yo te doy gracias, gracias, Señor, aleluya, porque tú eres el Dios que conoce todas las cosas, mi Dios Santo. Y en esta hora, Señor, toca cada necesitado. Cada enfermo, Señor, sé tú sanándolo, mi Dios Santo. Cada necesidad, Señor, sé tú supliéndola, mi Dios Santo. Y el que esté oprimido, Señor, sé tú libertándolo, mi Dios Santo, porque tú conoces, Señor, todas las cosas. Y para ti es toda la gloria y toda la honra, porque tú eres nuestro Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso. En esta noche vamos a estar considerando el conocer y entender a Dios. Que nuestro afán, que nuestro querer sea el buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros cada día, nosotros queremos estar más llenos de nuestro Señor. Que cada día nosotros podamos entender más al Dios grande y al Dios todopoderoso que nos llamó a cada uno de nosotros. Al Dios grande, al Dios poderoso, al cual Él suple cada una de nuestras necesidades. Sana nuestras enfermedades, llena de paz los corazones de todo aquel que pone su vida en Él. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Y en ese afán que nosotros deberíamos tener de cada día ser un poco más lleno de la presencia de Dios de lo que estábamos ayer, pues buscando su presencia, aleluya. Y yo quisiera considerar un versículo de la palabra de Dios que nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entender y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué cosas nos pueden sacar de que nosotros estemos buscando y acercándonos cada día más a Dios? ¿Qué cosas nos están alejando de que nosotros nos podamos cada día llenarnos más de nuestro Dios, el Dios que conoce todas las cosas? En este versículo que acabamos de leer nos da 3 cosas que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestras vidas. Dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el decidir qué cosas nosotros vamos a hacer. ¿Qué cosa es la mejor para nuestras vidas para que todo corra como Dios quiere que corra? Cómo nosotros en lo que Dios nos manda a que nosotros hagamos, a lo que Dios nos manda a que nosotros hagamos en nuestras vidas, el propósito de Dios en cada uno de nosotros, qué cosas nosotros tenemos que decidir cada día en nuestras vidas para que esa presencia de Dios crezca en cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado. A veces confundimos la sabiduría de la inteligencia. La inteligencia es conocimiento. Sabiduría es escoger lo que Dios quiere de que nosotros hagamos con eso que conocemos, con esa inteligencia, con ese conocimiento. Así que inteligencia y sabiduría no es lo mismo.
Sabiduría del mundo no es lo mismo que sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es que podemos conocer qué es lo que Dios quiere para cada día de nuestras vidas. Aleluya. Hay mucha gente que se afanan queriendo aprender, queriendo estudiar y queriendo cada día llenarse de cosas que no es de la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. No es malo el estudiar, no es malo el que nosotros vayamos a escuelas, universidades, colegios para llenarnos de lo que Dios quiere para nuestro propósito. Pero tenemos que tener cuidado de que lo que nosotros estemos aprendiendo no nos afecte nuestra vida espiritual. Lo que Dios quiere hacer con mi vida, lo que Dios quiere hacer con tu vida. También nos dice, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Qué querrá decir con valentía? La valentía son personas que son atrevidas, que son impetuosas, que son llenas de que ellos son los primeros en todas las cosas. Tenemos que tener cuidado con esto también. ¿Para qué nosotros tenemos que ser primero en nuestras cosas? Para las cosas del Señor. Para lo que Dios quiere con nuestras vidas, para lo que Dios quiere hacer conmigo, aleluya. Otro aspecto que nosotros tenemos que velar en nuestras vidas, dice también el rico que no se alabe en su riqueza. ¿Para qué son nuestras riquezas? Dios provee lo que es necesario para nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado con el afán hacia el dinero, porque el afán al dinero nos aleja de Dios. Tenemos que buscar el propósito de Dios con nosotros, con nuestras vidas. ¿Qué Dios quiere hacer con lo que Él me da? ¿Para qué me lo da? Todo lo que yo tengo en mi vida es del Señor. El Señor es el que me lo da. Aleluya. Entonces, todo lo que yo tengo tiene que ser para mi Dios, aleluya, para yo seguir el propósito de Dios, lo que Él me ha dado, aleluya, que yo lo mantenga para Él, que sea un buen administrador de las cosas de Dios, aleluya. Y eso debe de ser una preocupación en nuestras vidas, que nosotros sigamos ese propósito de Dios, lo que Dios quiere con nosotros. Hay los nombres de Dios. Los nombres de Dios son diferentes nombres, no que Dios mismo se ha puesto estos nombres, sino que como nosotros los que conocemos a Dios le llamamos a Dios. Y hay diferentes nombres en la Biblia de Dios, como son Jehová, Yahvé, Elohim, el Rey, el Pastor, el Shaddai, el Santo de Israel, el Dios de los ejércitos. Y este último nombre siempre a mí me ha causado como algo en mi vida que yo digo, pero ¿cómo es posible que en la Biblia diga el Dios de los ejércitos? Y tuve que ponerme a buscar sobre qué significaba esto del Dios de los ejércitos. Y pude conseguir que es un Dios activo, que es un Dios que el ejército es el ejército de los cielos. Los ángeles que son para hacer el propósito de Dios en este mundo, aleluya. Para ayudar a nosotros los santos de Dios, aleluya. Los ángeles son ayudadores de Dios. Y como tales, entonces ellos están haciendo lo que Dios les ordena. Y son muchos los ángeles que están en este mundo haciendo las funciones de las que Dios quiere que haga con cada uno de nosotros. La Biblia dice que los ángeles habitan alrededor del que acepta al Señor, que nos defiende los ángeles, aleluya. Así que nosotros, a través de Dios, el Dios de los ejércitos, vemos un Dios que además
que es el Dios que creó los cielos, la tierra y cada uno de todas esas. En el anochecer uno mira hacia arriba y ve toda esa luna, ve todas esas estrellas grandísimas, unas pequeñitas, otras que alumbran más, alumbran menos. Y nosotros vemos toda esa majestuosidad, aleluya, y el Dios grande, el Dios todopoderoso, lo creó con su palabra. El Dios que conoce todas las cosas. En nosotros ver los cielos, podemos ver la grandeza de nuestro Dios. El Dios que es el Dios personal también mío. El Dios de los ejércitos. El Dios que nos defiende a cada uno de nosotros. El Dios que está para también velar por tu vida personal. Aleluya. Eso es lo grande de Dios, que a pesar de su majestuosidad, de su grandeza, de todo lo que es nuestro Dios, también es el Dios íntimo en nuestras vidas. Aleluya. El Dios al cual yo puedo hablarle, el Dios que me oye, aleluya, el Dios que está pendiente de mí, aleluya, que a través de su Espíritu Santo, que también vino a morar a mi corazón el día que yo le acepté a Él, Él también está conmigo, aleluya. El Dios que a pesar de que yo no soy la persona más inteligente, el Dios que entonces habla mi vida para que entonces yo pueda escoger lo que a Dios le agrada. Aleluya. No tengo que ser el más inteligente para yo hacer lo que Dios quiere que yo haga. Para yo ser sabio en el Señor, porque el ser sabio en el Señor es hacer la voluntad de nuestro Dios. El Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce. Así es nuestro Dios. El Dios inmenso, el Dios que sostiene con sus manos el mundo, pero también el Dios personal que también me oye en cada una de mis peticiones, en cada una de mis necesidades. Y ese es el Dios el cual estamos conociendo. Ese es el Dios que estamos, que hará que cada día nosotros nos llenemos más de la presencia de Dios, que aprendamos de lo que Dios quiere con nuestras vidas a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Dios que conoce todas las cosas. Y yo quiero presentar ahora unos versículos para que nosotros veamos esta majestuosidad de Dios y cómo Dios, además de ser majestuoso, también es un Dios personal. Y vamos a estar leyendo en Juan 5 del 1 al 9 y también en Juan 5, 18, aleluya. Y miren cómo dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía, el estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y en Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más preocupaban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vamos a analizar estas palabras que hemos leído, estas palabras de la palabra del Señor en Juan 5, un libro
donde la apologética de nuestro Dios se expresa mucho en este capítulo 5. Primero vemos a un hombre enfermo. Estaba en Jerusalén. Era tiempo de las fiestas de Jerusalén. La palabra no nos dice en cuál de las fiestas era que estaba celebrándose, pero sí era importante de que se estaban celebrando una fiesta en aquel momento en que Jesús fue hasta aquel pozo donde estaban los enfermos. Y era día sábado. Es muy importante, quizás tú digas, pero ¿por qué es importante que Jesús estaba en esa fiesta y que era sábado? Pues era muy importante en este tiempo porque que habían fiesta quería decir que en aquel lugar había mucha gente que estaban en esas celebraciones de Jerusalén, porque los judíos asistían a estas fiestas que ellos celebraban en Jerusalén. Que era sábado. El día sábado era día de retiro de los judíos. Por lo tanto, ellos tenían una serie de reglas para que el día sábado de qué cosas podían hacer la gente y qué cosas no podían hacer la gente en el día sábado. Era un día de reposo. Por lo tanto, los judíos tenían una lista de cosas que no podían hacer ese día porque como era día de reposo, pues no podían trabajar en esos días. Pero eran reglas que los mismos hombres, los mismos judíos, los sacerdotes, los que estaban dirigiendo el pueblo religioso en aquel momento, ponían y quitaban. Y ponían estas reglas puestas por el hombre, pero no eran puestas por Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra. Era en Jerusalén, era la puerta de las ovejas, había un estanque que le decían Betesda. La puerta de las ovejas era una de las puertas que estaba para entrar a donde se hacían sacrificios. Y se cree que se llamaba la puerta de las ovejas porque por aquel lugar entraban animales para ir a ser sacrificados allí en el altar del sacrificio. Y había una multitud que estaban esperando el movimiento de las aguas para que cuando se moviera la agua, que un ángel iba y movía el agua, entonces el primero que entrara iba a ser sano. Por lo tanto, imagínense en medio de una enfermedad, en medio de una situación crítica de enfermedad, cómo había gente allí alrededor de aquel estanque esperando que se agitaran aquellas aguas para salir hacia aquel lugar a tratar de entrar. Y uno solo, el primero que entrara, era el que era sanado. Todo el resto de las demás gente quedaban sin sanarse. Así que hasta allí llegó el Señor en medio de esta situación. Y cuando llega, ve a este paralítico. Dice la palabra que él se entera de que estaba paralítico y que llevaba 38 años con una enfermedad. No sabemos la edad de aquella persona, pero sabemos que llevaba 38 años enfermo. Imagínense en una enfermedad, se cree que él era paralítico. Y él paralítico por 38 años. Y miren cómo le dice al Señor. Y había allí un hombre que tenía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjense en cómo el Señor llegó hasta donde la persona y le dice, ¿quieres ser sano? Ni siquiera lo saluda, ni siquiera le dice hola, ni siquiera le da un saludo, sino que va directo al propósito de Dios para la vida de aquel hombre. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Ya el Señor sabía, porque el Señor es el Dios todopoderoso. El Señor todo lo conoce. Él conoce nuestras vidas individualmente a cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor te conoce a ti.
El Señor me conoce a mí, aleluya. Cuando yo estaba en mis delitos y pecados, cuando yo aún no lo había conocido a Él, ya Dios me estaba viendo. Ya Dios estaba viendo mi necesidad, aleluya. Un día yo vivía en ese tiempo en Ponce y en aquel lugar, en la casa donde yo vivía, en un apartamento, en el piso como 12 era que yo vivía. Y en aquel lugar un día yo le dije, Señor, pero yo estoy muy solo en este lugar. Yo necesito que alguien aparezca en mi vida, que yo me pueda hacer una familia. Y yo le pedí esta petición a Dios con un desespero, porque yo en mi vida, yo sabía que yo necesitaba algo en mi vida, que algo faltaba en mí, aleluya. Y ya yo conocía que había un Dios que se llamaba Jesús, porque mi familia me había criado en la iglesia católica y me llevaban a la iglesia y allí también pues yo conocí que había un Dios que se llama Jesús. Pero yo no lo conocía de corazón. Yo no lo conocía dentro de mí. Yo no conocía lo que el Señor podía hacer con mi vida, aleluya. Y un día también yo tuve que mirar al cielo y decir, Señor, yo necesito de ti, aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso, aleluya. ¿Y saben qué sucedió? Que al otro día me llama mi hermano y me dice, voy para tu casa, para Ponce, y voy a estar allá contigo un rato. Y venía con la esposa de él y una persona más. Y cuando llegan, esa persona es la que hoy en día es mi esposa. Así que él contestó mi petición bien rápido, el Señor puso, ya él sabía mi necesidad, ya él me había visto que yo, el Dios que yo estaba buscando, aleluya, era Él, y que yo necesitaba de Dios en mi corazón, aleluya. Y Él, aunque yo todavía no lo había aceptado, pero ya Dios me estaba viendo, aleluya. La palabra de Dios dice que Él nos vio a nosotros primero. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Y en esta historia de la Biblia que estamos considerando, ya Dios había visto a este enfermo. Ya Dios conocía esta necesidad. No será igual contigo. Ya Dios no conocerá tu necesidad. A lo mejor tú no estás enfermo, pero tienes otras necesidades. Pero Dios, que conoce todas las cosas, Él te está viendo, Él te está escuchando, aleluya. Él sabe lo que tú necesitas, aleluya. Y la única opción que nosotros tenemos es aceptar a nuestro Dios, porque Él es el que nos da paz, la paz verdadera. No la paz que un día es y otro día no es. Porque el Dios es un Dios real en nuestros corazones, aleluya. El Dios que conoce tu vida y conocía la mía y conocía la de este enfermo que estaba paralítico en este lugar, cerca de este pozo. Miren lo que le contesta el enfermo y dice en la palabra, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. Fíjense en cómo él le contesta. ¿Ustedes creen que él sabía que estaba hablando con Jesús? El Dios que conoce todas las cosas, que conoce todos los corazones. ¿Por qué no le contestó, sí, quiero ser sano? Ya él estaba dando una excusa porque él no podía llegar hasta aquel pozo. Él no sabía con quién estaba hablando. Para mí, que él todavía no conocía a Jesús. El Dios que le estaba preguntando que si quería ser sano. Así que Dios estaba llamando su atención. Dios le hizo esta pregunta porque sabía que él tenía esa necesidad. Sabía que como él era que no podía caminar, él sabía que no iba a llegar hasta aquel pozo, pero él quería llamar la atención, que se quitara los ojos de mirar aquel pozo.
que quitara los ojos de ver aquello que no le estaba haciendo bien a él, sino que mirara sus ojos en Jesús, el Dios que conoce todas las cosas, el Dios que hace milagros, aleluya. No nos estará pasando hoy en día que nosotros tengamos nuestra esperanza en algo que no nos va a dar esperanza a nosotros. Estaremos pendientes de cosas de nuestras culturas, de lo que nos rodea, de lo que está alrededor nuestro, y no estamos buscando al verdadero Dios que nos puede solucionar toda nuestra vida, que nos puede dar esperanza a nuestras vidas, aleluya. El Dios que quiere hacerte bien, el Dios que quiere darte camino, el Dios que te da sabiduría para que tú de verdad puedas conocer y decidir lo que Dios sabe, porque Dios conoce el futuro. Dios conoce nuestro presente y conoce nuestro pasado. Y cuando Él nos dice y nos habla, es porque Él conoce todas las cosas, aleluya. El Dios que nos hace bien todos los días de nuestras vidas, aleluya, es el Dios grande, el Dios todopoderoso, aleluya. El único Dios verdadero. Y entonces estamos pendientes a cosas que no nos llevan a Dios, que no nos llevan a cada día nosotros llenarnos más de nuestro Dios, a que cada día nosotros podamos seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso, tenía a Jesucristo en su mismo frente, aleluya, y Él estaba pendiente en el pozo, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. No nos estará pasando algo parecido en nuestras vidas en el día de hoy. No nos estará pasando algo parecido en nuestras vidas con lo que nos rodea. El Dios grande, el Dios todopoderoso quiere que tú lo mires a Él. Quiere que tú lo oigas a Él. Quiere que tú lo entiendas y lo conozcas a Él. El Dios que conoce todas las cosas. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque te conocemos, Señor. El Señor le respondió: el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, miren cómo Jesús le dijo directamente, ¿quieres ser sano? Y mire cómo ahora le dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Fíjense en que ahí hay una condición, que tomara su lecho y que andara, que caminara. Él no podía caminar. Él era paralítico, él no podía caminar y por eso no podía llegar hasta el estanque. Y el Señor le dice, toma tu cama, toma tu lecho y anda, aleluya. Y fue hecho aquel milagro. Dice la palabra, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. ¿Y por qué entonces la palabra nos dice que tomó su lecho y anduvo y era día de reposo? Todo lo que hay en la palabra de Dios es para bien para mí. Y le está diciendo, toma tu lecho. Le está diciendo que cargara su cama. Y la cama en ese tiempo era como una alfombra que era enrollada y entonces se ponía a lo largo en el piso y ahí era que él se acostaba. Por lo tanto, cuando le dice toma tu lecho, era que enrollara ese tipo de alfombra y que lo tomara y lo cargara. Y él sale de aquel lugar sano, con Dios habiéndolo al instante, habiéndolo sanado. El Dios que conoce todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás pendiente de nosotros, aleluya. Gracias, Señor, porque tú lo sanaste. No tuvo que entrar en el pozo a que el agua agitada fuera y lo sanara. No, el Señor mismo lo sanó. ¿Y saben qué? Que hoy en día todavía el Señor sana. Todavía el Dios hace milagros.
Todavía Dios, aquello que es sobrenatural, Dios es el que lo puede hacer, porque Dios es el que hizo los cielos y la tierra y las leyes de este mundo. El Señor es el que las puso. La ley de la gravedad, la ley de cómo la naturaleza funciona. Todo está en las manos de Dios, el Dios que creó todas las cosas. Pero entonces, nuestra pregunta, ¿pero y los milagros? ¿Todavía se hacen en esta época? Pues sí, todavía Dios en esta época hace milagros. Todavía Dios hace cosas milagrosas para el beneficio del ser humano y para que Él se glorifique a través de los milagros. La función de los milagros es que Dios se glorifique a través de ellos. ¿Y cómo entonces esta sanación de este enfermo, Dios se glorificó en esa actividad de sanar a aquel enfermo? Pues ahora vamos a ver. Primero, tomó su lecho y anduvo. Ahorita hablábamos de que en el día de los sábados era día de reposo y que los judíos ponían unas reglas que no se podían hacer en esos días de los sábados. ¿Saben que una de esas reglas era que no se podían cargar las camas? No se podían cargar aquellas alfombras que eran para dormir. Esa era una de las reglas. Y allí, como era día de la fiesta de Jerusalén, allí habían muchos judíos en aquellos días. Mucha gente de los líderes de los judíos para celebrar la fiesta que fuera, porque no sabemos qué fiesta era la que se estaba celebrando en aquella época. ¿Y qué hicieron? En vez de alegrarse de aquel que por 38 años estuvo paralítico, ahora podía caminar, ahora podía andar. Pues el milagro que Dios había hecho es para regocijo, no solamente para él, sino para todo el que estaba en aquel lugar. Había muchos enfermos, pero solamente Dios escogió a uno. Solamente Dios escogió a uno. Dios es soberano. El Dios grande, el Dios todopoderoso, hace como Él quiere. Porque Dios conoce nuestras vidas. Y Él sabe cuando nos convienen las cosas y cuando no nos convienen, también Dios lo sabe. El Dios que conoce todas las cosas. Y en aquel día de reposo, en vez de aquellos judíos alegrarse porque aquel paralítico ahora caminaba, pues lo que hicieron fue, por esto los judíos, aun cuando más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que esto está hablando de Jesús. Pero aquellos judíos se molestaron. ¿Por qué? Con aquel enfermo. ¿Por qué? Porque había violado la ley del reposo. Y entonces, ¿qué sucedió? Fueron a cuestionarle a aquel enfermo. Le preguntan, pero ¿por qué estás cargando esa cama? El enfermo le dice, ay, yo no sé quién era el que me sanó, pero yo sí sé que me sanó. Yo no sé quién era, pero me sanó. Así que miren que aquella persona era una persona que todavía no conocía a Jesús. Por eso no podía identificar qué persona lo había sanado. Pero la soberanía de Dios, el Dios de los milagros, había sanado a aquel hombre, aleluya. Aunque todavía no le conocía. Porque Dios se iba a glorificar a través de esa curación, de esa enfermedad, aleluya. Porque Dios, a través de lo que había sucedido, Dios iba a mostrar quién era Él, el Dios que conoce todas las cosas. Y miren lo que entonces, pero esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo acusaban porque Él se hacía igual a Dios y para ellos eso no era posible. ¿Por qué? Porque ellos no le conocían a Él. Ellos eran duros de cerviz, duros de corazón. Todavía necesitaban
que Dios entrara a sus corazones para que entonces entendieran la magnificencia de nuestro Dios, el Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Él va al templo, este enfermo va al templo a dar gracias y allí se encuentra con Jesús otra vez. El Señor le dice que no peque más, que no peque más. En ese momento entonces que él conoce a Dios. Entonces él conoce a Dios. Entonces él quiere hacer lo que es la voluntad de Dios. Dios le dice que no peque más. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado. Nosotros tenemos que ser santos porque el Dios es santo y nosotros tenemos que ser santos también. Aleluya. Santo quiere decir separado al pecado. El Dios que conoce todas las cosas nos da su Espíritu Santo para ayudarnos, para que nosotros podamos hacer lo que es la voluntad de Dios, para que nosotros podamos cumplir con lo que Dios quiere para nuestras vidas, aleluya. Él nos fortalece, Él nos da sabiduría, aleluya, para nosotros cumplir la voluntad de nuestro Dios, el Dios grande, el Dios todopoderoso. Y le damos gracias a nuestro Dios. Gracias porque se presentó ante nosotros y porque nos llamó y porque nos dio en nuestros corazones para que nosotros entonces le aceptáramos a Él. ¿Qué nos pide Dios para aceptarlo? Solamente dos cosas: que le aceptemos a Él como Salvador y que nos pidamos perdón por nuestros pecados. Aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Así que aquel enfermo ya conocía quién era Jesús y ya Dios le había dicho para que él no pecara más y él iba a hacer la voluntad de Dios. El Dios grande, el Dios todopoderoso. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. El Dios que no nos podemos esconder de Él porque Él nos ve en todo momento, aleluya. El Dios que conoce tu vida, el que conoce mi vida, el que conoce a cada uno de nosotros, los seres humanos, y que quiere que todo el propósito de Dios de salvarnos es llevarnos a la eternidad junto a Él. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. Así que aquel enfermo conoció de Dios. Aquel enfermo que Dios lo encontró tirado en aquella camilla porque no podía pararse, porque no podía caminar, hizo un milagro en la vida de él y ahora estaba dándole gracias a Dios por la sanidad que Dios le había dado. Y aquellos judíos estaban molestos con Dios porque aquel enfermo había llevado una camilla para un día sábado para llevarla. Así que esto nos tiene que llevar a qué nosotros tenemos que escoger, qué nosotros tenemos en nuestras vidas, qué cosas a nosotros nos están impidiendo de que nosotros sigamos a nuestro Dios, qué cosas en nuestra vida nosotros queremos cada día servir más a Él, llenarnos más de Él, conocerlo más a Él. ¿Qué cosas nos están impidiendo? Debemos de meditar en qué cosas Dios quiere para cada uno de nosotros. Esto le dio la oportunidad a Jesús para entonces encontrarse con estos judíos y entonces poder hablar con ellos de quién era Él. Expresar qué cosas Dios es Dios Él mismo. Dios es tres personas en un solo Dios. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y todos son Dios. Pero hay tres personas. Los tres son la misma esencia. Por lo tanto, uno no puede contradecir al otro. Porque son el mismo Dios, es un solo Dios en tres personas, aleluya. Así que cada uno de esas personas tiene unas funciones, pero son un solo Dios. Está el Dios creador, el Dios Padre, está el Dios, el Espíritu Santo, que nos fortalece para nosotros caminar todos los días, para que nos redarguya si nos salimos un poco del camino y nos vuelva a traer a los caminos de nuestro Dios.
El Dios, el Espíritu Santo nos ayuda en la santidad. La santidad es que cada día nosotros aprendamos más de quién es Dios, qué cosas quiere Dios para con nuestras vidas. El Dios Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para que entonces a través de esa sangre, de ese sacrificio, nosotros podamos recibir esta salvación. Él nos reconcilia con nuestro Dios porque éramos todos pecadores. Pero Dios, a través de este sacrificio, ahora nosotros podemos recibir esta salvación, el Dios que conoce todas las cosas. Y fíjense entonces cómo hay 8 cosas que Dios le dice a estos judíos de quién era Él. Nos dice primero, Él es Dios y puede hacer lo mismo que Dios hace. Esto está en el versículo 20 del capítulo 5. Así que está diciendo, miren lo que dice Lucas 10:22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce que Él es el Hijo sino el Padre. Ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. Así que los dos son el mismo Dios. Los dos son uno. Los dos son parte de la Trinidad. Aleluya. Así que si ellos decían y acusaban a Jesucristo de que Él se hacía igual que el Padre, pero ellos son uno. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios es el mismo Dios, que el poder de Dios está en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero como son un mismo Dios, ellos no se contradicen, ellos son el mismo Dios, aleluya. Así que todo lo que dice el Hijo lo está diciendo del Padre. Todo lo que dice el Padre lo está diciendo del Hijo. Y Dios es un solo Dios. Él da vida a los que Él quiere. Aleluya. Fíjense en el poder de Dios. En la Biblia nos habla de resucitaciones. Creo que Jesucristo resucitó a 3 personas en su ministerio. Así que Él da vida al que Él quiere. El Dios que conoce todas las cosas. ¿Quieres tú que Dios te dé vida? ¿Quieres tú que Dios te saque de tu pecado? ¿Quieres tú que Dios te haga una criatura nueva? Pues entonces Dios te lo puede dar. El Dios que conoce todas las cosas. Aleluya. Miren lo que dice Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Así que la palabra nos dice que no debemos de temer del enemigo. Que el que tenemos que temer es a Dios, porque Dios es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por lo tanto, entonces nosotros lo que tenemos que anhelar y querer en nuestras vidas es buscar la voluntad de Dios y que cada día nos llenemos más de Él. Que cada día nosotros podamos hacer más como Dios quiere con nuestras vidas. Aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Él es el que juzgará. En el versículo 22, el propósito de Jesús es convencer a los judíos, si estuvieran dispuestos a oírle, de que sus obras estaban en perfecto acuerdo con las de Dios y de su voluntad eterna. Aquí tenemos una parábola genuina. Es la descripción perfecta y realista de un hijo como aprendiz de su padre, aprendiendo el oficio. El Dios que conoce todas las cosas, aleluya. El Dios que quiere darnos salvación. El Dios que quiere hacernos bien a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios, aleluya. Él juzgará el que hizo bien y el que hizo mal. Él es el que nos juzgará. Y Él entonces es el que va a decidir los que van para el cielo y los que van para otro lugar. Él merece el mismo honor que el Padre. Los dos son Dios. Aleluya. Tenemos que adorar a Jesús, tenemos que adorar a Dios Padre, tenemos que adorar a un solo Dios. Él nos libra de la condenación, Él nos juzga y Él, si nos encuentra aptos, entonces nos da la eternidad. Aleluya. El Dios que entonces nos libra de la condenación. Es la fuente de la vida espiritual.
Si queremos ser salvos, si queremos la eternidad, lo que tenemos es que entonces nosotros buscar de nuestro Dios, llenarnos de Él. Él tiene esa autoridad para juzgar y es quien resucitará a los creyentes. Fíjense entonces nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta en esta vida? El que nosotros alcancemos la salvación. ¿Qué es la salvación? El que nosotros en la próxima, después que partamos de esta tierra, estemos una eternidad junto a nuestro Dios allá en los cielos. Por eso para nosotros la muerte no es un temor. La muerte es una alegría de que ya completamos lo que Dios quería en este mundo y que ahora vamos a estar una eternidad junto a nuestro Dios. Aleluya. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué quiere Dios con todo lo que hemos estado leyendo, de todo lo que hemos estado hablando? Aleluya. Que le conozcamos, que nosotros nuestro afán sea cada día estar lleno de nuestro Dios. Que cada día nosotros querramos llenarnos de Él, buscarlo a Él. Que cada día nosotros lo conozcamos más hoy que lo conocíamos ayer. El Dios grande, el Dios todopoderoso. ¿Qué es lo que quiere el Señor con todo lo que hemos leído? Que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que batalla por nosotros. Él es un Dios que nos saca de nuestras necesidades, pero nosotros tenemos que entregarle nuestra vida a Él, aleluya. Y Él se va a encargar de todas las cosas, aleluya, para el bien de nosotros. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Dios dice que en este mundo vamos a pasar aflicciones. No todo va a ser color de rosa, pero sabemos que tenemos un Dios que nos defiende. Tenemos un Dios que pelea la batalla por nosotros, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Y ese es el Dios que en esta noche yo te estoy presentando. Ese es el Dios que quiere llenar tu necesidad en esta hora. Quizás en estos momentos, en estos tiempos que estamos pasando de COVID y de todas estas cosas, tenemos que tener una seguridad de que Dios es el que va al frente de nosotros, que Dios es el que nos está llevando, que Dios es el que nos está cargando para que nosotros hagamos la voluntad de Él, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Dios aprovechó la oportunidad de este enfermo. ¿Para qué? Para hablarle a estos judíos que eran duros de servir. ¿Qué Dios quiere con tu vida? ¿Qué propósito Dios tiene con tu vida? Aleluya. Para que entonces tú le sirvas a Él, para que tú también lleves este mensaje a otros, para que otros también puedan conocerlo a Él, puedan experimentar la grandeza de nuestro Dios en nuestras vidas. Aleluya. El Dios que nos da esperanza. Aleluya. Que Dios nos dice y nos da paz para que cada día en nuestras vidas nosotros sigamos peleando la batalla, aleluya. El Dios que conoce todas las cosas. Yo no sé si en esta noche tú estás pasando por alguna prueba, por alguna necesidad, pero el Dios grande, el Dios todopoderoso te dice en esta noche que Él es el Dios que tiene la solución. Las pruebas que podamos pasar, el Señor nos dice que si están en las manos de Él, Él ya tiene todas las cosas resueltas. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Aunque pasamos por pruebas y aflicciones, la grandeza de Dios está desde el día en que empezó nuestra prueba. Y por eso nos alegramos en medio de las pruebas, porque sabemos que Dios está actuando a favor nuestro. El Dios que conoce todas las cosas. ¿Quieres tú también tener este Dios? Yo no sé si ya tú le aceptaste a Él como tu Salvador. Pero si no le has aceptado, esta es la noche. Dios quiere hacerte bien. Dios quiere hacerte bien a tu vida. Dios quiere entrar en tu corazón. Aleluya. ¿Para qué? Para que alcances la vida eterna. Para que estés con Él por toda la eternidad. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Si no lo has aceptado, vamos a hacer una oración. Tú repite conmigo. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, en esta hora te acepto como mi Salvador. Y
acepto que tú eres mi Dios, mi Señor en mi vida, y perdona todos mis pecados, y escribe mi nombre en el libro de la vida, y que su Espíritu Santo entre a morar a tu corazón, el Dios que conoce todas las cosas. Gracias, Señor, por las vidas que han aceptado a ti en esta noche, porque tú eres el Dios que conoce todas las cosas. Y si estás pasando por pruebas, por necesidades, y ya tú le conoces, el Señor te dice que desde el primer día que empezó tu prueba, tu situación, ya Dios está trabajando para ti. El Dios que conoce todas las cosas, el Dios de paz, el Dios que pelea nuestras batallas, aleluya. Y vamos a orar también. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios, yo te presento a cada uno de todas las personas que han oído este mensaje, mi Dios. Que seas tú con ellos, que seas tú bendiciéndolos, mi Dios, porque tú conoces, Señor, todas las cosas, porque tuya es toda la gloria y toda la honra, mi Dios santo. Mira cada necesidad, mira cada enfermedad, Señor, sé tú sanando, Señor, porque tú moriste en la cruz del Calvario y llevaste todas nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido sanados. Y yo te doy gracias, Señor, gracias por las pruebas que tú nos das, mi Dios santo, porque son para agarrarnos de ti, para ver, Señor, a ti en acción, mi Dios santo, porque tú peleas por nuestras batallas, mi Dios santo, porque tú eres nuestro Dios. Y te damos gracias por el día, Señor, que tú tocaste nuestras puertas del corazón, mi Dios santo. Porque tú eres el Dios que siempre nos hace bien, mi Dios santo. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y ya te damos gracias porque en tus manos están nuestras situaciones, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y en esta hora le doy las gracias a todas las personas que están viendo esta grabación y les doy en el nombre del Templo Pentecostal Asamblea de Dios una despedida y nos vemos en la próxima ocasión hasta el próximo domingo. Que este domingo vamos a estar aquí en el templo desde temprano en un ayuno congregacional. El Dios grande, el Dios todopoderoso. Y manténganse en sintonía porque también pues estaremos transmitiendo el culto a las 11:30 de la noche. Dios les bendiga y que Dios les dé paz a cada uno de ustedes. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios.